Cuando millones de metros cúbicos de agua arrastran las regiones habitadas y sus alrededores, el hombre se enfrenta a una de las peores catástrofes naturales del mundo: las inundaciones. En los últimos 20 años han causado más de 150.000 muertes en todo el mundo. Las inundaciones representan el mayor riesgo para los seres humanos en todo el mundo. No podemos detener un maremoto ni detener una inundación, no podemos detener la lluvia, no podemos hacer nada. Pero ¿cómo se producen estas inundaciones destructivas? Los científicos han estudiado estos fenómenos meteorológicos que son capaces de producir inundaciones extremadamente poderosas y sorprender a las poblaciones en un instante. Tendremos olas que inundarán a la Tierra y destruirán todo a su paso. Habrá mini tsunamis que lamentablemente se extenderán por todo el mundo. Las mayores amenazas son los ríos y arroyos. Si sus bancos se desbordan, el daño será masivo. Especialmente los ríos que atraviesan las ciudades más grandes del mundo. Esto es exactamente lo que ocurrió en París y sus alrededores en 2016. Los pronosticadores se vieron abrumados por la magnitud del evento. De hecho, en junio de 2016 hubo una inundación atípica fuera de lo común. No habíamos pronosticado ni esperado que ese nivel de agua ocurriera en esa época del año. Aún más catastrófica que París, Asia es víctima de las inundaciones más devastadoras causadas por un fenómeno climático conocido como el monzón. Cada año, la época de este fenómeno trae fuertes lluvias que devastan todo a su paso. Tenemos enormes cantidades de agua que son como cascadas, así que la catástrofe es casi inevitable. Estos desastres también pueden venir de nuestros océanos. Los científicos lo llaman inundación marina. Un peligro que amenaza nuestras costas atlánticas a pesar de la existencia de varias barreras de protección. Esto es lo que ocurrió en 2010 con la tormenta Cynthia, en la que todas las condiciones meteorológicas se combinaron para crear una de las peores inundaciones de la costa francesa. Había grandes corrientes de agua y de repente la ventana explotó. Estábamos en nuestra propia casa, pero también en el mar. Todo fue muy rápido. Las grandes inundaciones causadas por el calentamiento global amenazan varias regiones del mundo. Los científicos están preocupados ya que estas inundaciones podrían afectar a muchos países en todo el mundo. Pero ¿cómo podemos predecir estos devastadores eventos que afectan a millones de personas? Tierra feroz. Inundaciones. Aunque el agua es un recurso natural esencial para la humanidad, también podría convertirse en un desastre para la población. A medida que caen las fuertes lluvias, la tierra se convierte en una enorme zona inundada. Cada año estas imágenes impactantes se muestran en todo el mundo. Nos recuerdan cuán impotente es el hombre contra esta fuerza de la naturaleza. Un desastre natural que afecta a casi todos los habitantes del planeta. Las inundaciones son el mayor riesgo entre los desastres naturales del mundo y cada vez suceden con frecuencia porque tenemos áreas que son cada vez más vulnerables. En 2017 tuvimos aproximadamente 700 desastres que causaron más de 10.000 muertes a una escala mundial. En ocasiones, estas inundaciones mortales son causadas por el rápido desarrollo de las grandes ciudades. Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Y para ganar espacio, las personas construyen cada vez más en terrenos que están en riesgo de inundación. Las principales áreas urbanizadas se han construido a lo largo de las fuentes de agua. Es una decisión natural que se ha tomado a lo largo de la historia. A escala mundial, alrededor del 60% de las ciudades
se encuentran en una situación de mayor riesgo y la mayoría de ellas están expuestas a inundaciones. Un fenómeno que ha afectado a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Los principales países afectados son Estados Unidos, India y China. Pero Francia no es una excepción. 1 de cada 4 franceses vive en zona de riesgo de inundación. Pero ¿cómo puede ocurrir este desastre? En la mayoría de los casos, todo comienza con la lluvia, porque hay millones de litros de gotas de lluvia que fluyen por una zona que alimenta a los ríos y arroyos. Pero en circunstancias normales, el agua de lluvia no tiene tiempo de unirse al ciclo de agua. De hecho, el calor de la tierra y la vegetación hacen que el agua se evapore en la atmósfera. El agua que permanece en el suelo es absorbida por el suelo y se une al agua subterránea. Sin embargo, si hay demasiada lluvia, la tierra retiene demasiada agua y forma una capa impermeable en la superficie. Esto es lo que los expertos llaman suelo saturado. Si el suelo está saturado, su capacidad de filtrar el agua se reduce, y cuanto más saturado esté el suelo, más débil será la filtración. Y así, en algunos lugares, podemos tener momentos en los que la intensidad de la lluvia supera la capacidad de infiltración del suelo. En este punto, el agua permanece estancada en la superficie y si hay una pequeña inclinación, comienza a fluir hacia abajo. Mientras más inclinado sea el terreno, más rápido bajará el agua con fuerza. El flujo de agua se acelera aún más cuando se encuentra con superficies urbanas como carreteras o aceras que están selladas con asfalto. Tan pronto como el agua corre sobre una superficie impermeable, fluye hacia un canal donde se desplaza más rápido, formando un pequeño río o un río temporal que por supuesto se detiene cuando no llueve. Pero el agua en estos ríos temporales fluye muy rápidamente. Estas imágenes en París demuestran la magnitud del fenómeno en casos de fuertes lluvias. Peor aún, el 3 de octubre de 2015, Cannes fue víctima de uno de los acontecimientos más trágicos de fuertes lluvias registrados en Francia en los últimos 40 años. Ese día, una tormenta estática causó fuertes lluvias. La impermeabilidad del suelo hizo que el nivel del agua subiera en las calles en cuestión de minutos. Miles de personas se vieron afectadas y 5 resultaron muertas. Se han realizado estudios que muestran que el 90% de las víctimas de las inundaciones en Francia en los últimos años han estado alejadas de un curso de agua y fuera de una zona de inundación. Permanecieron en una zona que estaba sujeta a ese efecto de agua. Sin embargo, este fenómeno también abastece las fuentes de agua más cercanas. Normalmente el agua corre en lo que llamamos el cauce. Pero cuando hay una gran cantidad de lluvia, el canal del agua se inunda y su nivel y caudal aumentan. Primero se rompe lo que llamamos las orillas del río. Cuando la lluvia se eleva por encima del nivel medio, la inundación se intensifica y sumerge las llanuras de la superficie. Hoy en día somos capaces de trazar un mapa de las zonas de riesgo y determinar las posibles llanuras de inundación. Y ahora estamos empezando a darnos cuenta que hemos construido mucho en las últimas décadas sobre estas zonas de riesgo. Esto es exactamente lo que ocurrió en Alemania con el río Elba y el río Danubio. En junio de 2013, los ríos tenían un número récord de crecidas. En algunos lugares alcanzaron una altura 4 veces mayor que su cauce habitual. Estas inundaciones causaron daños por un valor de casi 7.000 millones de euros y obligaron a evacuar a 85.000 personas. Una situación trágica que duró varias semanas. La inundación tarda una mayor cantidad de tiempo en extenderse, ya que se encuentra en una zona poco profunda porque estamos en áreas muy amplias. De hecho, la dispersión significa que tenemos una velocidad que es mucho más lenta que en un trazado más estrecho donde sabemos que los caudales son realmente más rápidos. Este es el caso particular de las regiones montañosas, donde los valles estrechos y los terrenos inclinados pueden causar lo que los expertos llaman inundaciones repentinas.
La inundación repentina se llama así por su intensidad y por el hecho de que se forma en un espacio de tiempo muy corto. Además, cuando miramos el hidrograma de las inundaciones, el gráfico muestra el aumento del nivel del agua durante un periodo de tiempo y podemos ver prácticamente un límite, básicamente un aumento repentino y luego una caída de nivel del agua que es igual de rápida. La fuente de este fenómeno extremo viene de las tormentas. La humedad en las nubes provoca fuertes lluvias en zonas muy localizadas. El nivel del agua sube rápidamente y puede alcanzar varios metros en pocas horas. Las consecuencias de estas inundaciones repentinas se traducen en grandes daños. Por ejemplo, al destruir los árboles y la vegetación de las orillas del río, estos se forman alrededor del cauce, como un embudo, obstaculizando el paso del agua y así los troncos quedan atrapados en esta zona. Además, la vegetación hace una especie de bloqueo natural que impide fluir el agua. Y al no soportar esa presión, se desborda y es cuando llega una ola que se extiende y causa una inundación rápidamente a lo largo de las zonas urbanas. Vamos a tener olas que cubrirán toda la zona, destruyendo todo a su paso. Son como mini tsunamis que se producen en todo el país. Estas represas naturales acumulan una enorme cantidad de agua que poco después se desborda por las laderas y repentinamente aumenta el flujo de agua. En otras palabras, el poder del agua se vuelve incontrolable y puede tener graves consecuencias para la humanidad. Si alguien que no está en buenas condiciones físicas cae en solo 15 centímetros de agua a más de 1 metro por segundo, es posible que no pueda volver a levantarse. El agua tiene gran poder y fuerza, y es importante tener en cuenta que tan solo 30 centímetros de agua en el suelo es suficiente para lograr arrastrar un auto. 1 de cada 3 personas que muere en una inundación repentina han muerto ahogadas mientras eran transportadas en su vehículo. Se sienten seguros en su interior cuando en realidad están en peligro por el hecho de que el auto comienza a flotar. En los últimos 20 años, las inundaciones han causado más de 150.000 muertes. Durante este periodo hemos registrado más de 3.000 eventos que han cubierto todo el planeta. Sin embargo, las víctimas se encuentran en un solo continente. En general, nos damos cuenta que el 95% de las víctimas son de Asia. Esto es sencillo porque las inundaciones son muy frecuentes cada año. Y esto se debe a que el fenómeno climático conocido como monzón causa las inundaciones más catastróficas del mundo. El fenómeno de los monzones causa las inundaciones más desastrosas del mundo porque es uno de los más poderosos del planeta. Comienza con el flujo de una masa de aire. En otras palabras, el viento proviene de una diferencia de temperatura entre la Tierra y el mar. Entre junio y septiembre, el sol tiende a calentar la Tierra más rápido que a los océanos. Este aire caliente sale de la Tierra y se eleva hacia los vientos más fríos y húmedos del océano. En el Océano Índico, el calentamiento de las aguas superficiales tiene un efecto importante en el inicio de la temporada de los monzones en junio. Un fenómeno meteorológico bien conocido por los climatólogos. El Océano Índico es muy cálido y cuanto más alta es la temperatura, más se llenan los vientos monzónicos de vapor de agua y humedad. Y estos vientos húmedos se dirigen hacia el continente y llegan a la costa de la India. Para convertir la humedad en fuertes lluvias, estos vientos monzónicos deben elevarse aún más hacia la atmósfera. En ocasiones, un obstáculo como una montaña puede crear esta elevación. Esta afluencia de monzones extremadamente húmeda se encuentra con cadenas montañosas y el aire comienza a subir. Y a medida que sube, se vuelve más frío, el agua se condensa. Así se obtienen aún más nubes y precipitaciones. Estas nubes llenas de agua causan inundaciones en una de las megalópolis indias más pobladas, Mumbai, y sus 18 millones de habitantes. Localizada al oeste de la India, Mumbai se encuentra justo en la cordillera de la costa.
Apenas 1.200 metros de altitud, las montañas occidentales de Ghats aún son suficientes para crear estas famosas nubes monzónicas. Y debido a que esta región montañosa está situada a baja altitud, la cantidad de lluvia puede causar un caos. El 26 de julio de 2006, 1 metro de lluvia cayó en 24 horas por encima de la media de Francia en un año. Cuando los expertos se refieren a 1 metro de agua, es importante entender la cantidad de agua que cae sobre un solo metro cuadrado. Es como el equivalente a 5 baños. El resultado es devastador, ya que estas nubes de lluvia avanzan decenas de kilómetros cuadrados. Es extremadamente impresionante, como si estuvieras conduciendo por una autopista y a ambos lados hay cascadas que se han formado en pocas horas, cantidades de agua que corren por las laderas, toneladas que fluyen río abajo. Cuando entra en contacto con las montañas, la condensación también libera energía, lo que llamamos un calor dominante. Este aire más caliente causa lo que los científicos llaman el núcleo de retroalimentación positiva. Las nubes se llenan de humedad. Por eso la lluvia monzónica puede durar varios meses. Lo que hay que entender es que el 80% de las precipitaciones anuales se producen entre junio y septiembre. Esta lluvia es esencial para la agricultura, el cultivo de arroz y algodón, pero tan pronto como el monzón es muy activo, esto tiene un efecto adverso y es cuando experimentamos grandes tragedias humanas. Esto se debe a que esta enorme cantidad de agua corre por la ladera de la montaña y se extiende extremadamente rápido a miles de kilómetros, invadiendo las regiones habitadas. La rápida urbanización es uno de los factores que contribuyen a las inundaciones porque hace que el suelo sea impermeable. En las ciudades, el agua sube rápidamente y se convierte en una trampa mortal para sus habitantes. El agua ha destruido todo lo que tenemos. Por favor, necesitamos ayuda. Entonces, ¿por qué el continente asiático es particularmente vulnerable? Porque solo se ha desarrollado y urbanizado en el transcurso de los últimos 30 a 50 años. Así que esta repentina urbanización no dejó tiempo para tener en cuenta los riesgos anuales tan seguidos como, por ejemplo, las inundaciones. El problema es que si se piensa en estas cosas en las etapas de planificación urbana, eventualmente aumenta la probabilidad de que ocurra este fenómeno. Hay muchas zonas marginales donde las personas viven en casas no aptas para ser habitadas y obviamente si vienen olas de hasta 1 o 2 metros pueden imaginar lo que le sucede a este tipo de vivienda. Por lo tanto, el desastre es prácticamente inevitable. Además de esto, atrapada por el suelo impermeable, la inundación tarda mucho tiempo en volver a fluir. Después de solo 48 horas, esta agua no puede volver a fluir y está contaminada por todo tipo de residuos. Tenemos un verdadero problema de salud pública con el agua estancada. Podemos tener cadáveres de animales en el agua que causan el desarrollo de enfermedades, lo que puede ser un riesgo sanitario real para toda la población. Estas terribles inundaciones afectan a todo el continente asiático. Un poco más al norte, en China, el país más poblado de la Tierra, este país también se ve afectado por el terrible fenómeno. En los últimos 30 años, se han registrado más de 200 inundaciones catastróficas, como podemos ver en este video del caos. En agosto de 2016, 3 millones de habitantes de la ciudad de Yulin fueron víctimas de una violenta inundación. Ante la fuerza de la gran tormenta, 3 personas se quedaron atrapadas en este auto, arrastrados por el caos de la inundación. Por suerte, los pasajeros del autobús los ayudaron. Al final, lograron salvar al conductor y a sus hijos. China también se ve afectada por los monzones que vienen del Pacífico Occidental, y esto causa enormes cantidades de precipitaciones. También es una región que es víctima de tifones, ciclones y tormentas tropicales, incluso durante la temporada de monzones. China está en el límite norte del monzón. Los vientos allí son más débiles y no pueden impedir la formación de ciclones, a diferencia de otros países asiáticos situados alrededor del Océano Índico.
Este ciclo aumenta la cantidad de lluvia que cae en el sur de China cuando los monzones y los ciclones se combinan. Cada año las inundaciones destructivas obligan a cientos de miles de personas a evacuar sus hogares que fueron construidos en zonas de riesgo de inundación. Hemos recibido órdenes del gobierno de evacuar a todos los habitantes en menos de una hora. Ya hemos conseguido evacuar a la mitad. Incluso después de estas fuertes lluvias, los desastres siguen llegando. Las montañas ahora son más frágiles y comienzan los deslizamientos de tierra. La temporada de los monzones comienza a principios de junio y en 2017 hubo consecuencias trágicas desde el primer mes. Lamentablemente, el número de muertos fue muy elevado, con más de 60 muertos y decenas de desaparecidos. Casi 50.000 casas fueron destruidas y se derrumbaron durante este periodo. Cerca de 350.000 hogares fueron afectados o prácticamente destruidos, lo que representa un número muy alto. Estamos hablando de 1 millón de personas que tuvieron que ser trasladadas durante este monzón solo para sobrevivir. Y hubo graves consecuencias económicas para China. Casi 5.000 millones de euros en daños debidos a este devastador monzón en junio de 2017. Como consecuencia, estas fueron las inundaciones más desastrosas para China en la última década. En 2017, se estima que alrededor de 20 millones de personas en Asia fueron afectadas por este devastador fenómeno. Ni siquiera las grandes capitales están a salvo de esta amenaza. En Japón, los científicos han encontrado una solución para atacar este problema. Tokio es regularmente víctima de intensas inundaciones causadas por lluvias catastróficas. Un gran problema para esta megalópolis de 37 millones de habitantes es que construyen sobre zonas de alto riesgo. Creo que es importante recordar que Tokio es la ciudad más vulnerable del mundo a las inundaciones. Como protección, la capital japonesa ha llevado las cosas a una gran escala. La ciudad cuenta con un sistema de canalización anti-inundaciones situado a unos 30 kilómetros de la capital. Estamos bajo una de las zonas de riesgo de inundación de la ciudad. Debido a la urbanización, se han construido varios edificios y carreteras. Pero hoy en día, las inundaciones están causando daños cada vez más graves. Esta reserva de aquí está para resolver ese problema. Conocido como el proyecto Ji-Kan, esta reserva es una de las mayores alcantarillas anti-inundaciones del mundo. Instalada a 50 metros bajo tierra, en cualquier momento puede recoger y canalizar el equivalente a 100 piscinas olímpicas de agua. Desde 2006, estos canales subterráneos han controlado el aumento del nivel de agua, así como cientos de inundaciones que causarían numerosas víctimas en esta región altamente poblada. Aunque Francia tiene un clima menos extremo que el de Asia, aún no está a salvo de las inundaciones. El agua se extiende a 270.000 kilómetros por todo el país, con el riesgo de grandes inundaciones en el 5% del territorio. La mayor amenaza para la Francia continental es en riesgo de inundación. Tenemos 17 millones de habitantes y esto afecta a 1 de cada 4 de ellos. Entre los ríos más grandes de Francia, el Sena no es una excepción. Este río fluye a más de 700 kilómetros desde el punto más alto de Londres hasta el Havre, donde desembocan sus aguas. Su cuenca se extiende a través de varias regiones y también recoge agua de varias fuentes como el Oise, el Marne, el Aube y el Yonne. Esta enorme extensión de tierra agrupa casi el 30% de la población francesa. Uno de los puntos críticos del río es París y sus alrededores, que concentra una población de 12 millones de personas. Cada año el río está bajo alta vigilancia, ya que se desborda con frecuencia. En enero de 2018, un gran aumento del nivel del agua afectó a la capital y una parte importante de la cuenca del Sena. Sin embargo, las inundaciones más violentas se produjeron en un periodo en el que nadie se lo esperaba: junio de 2016. En pocos días, el río había alcanzado su nivel más alto en 30 años. En ese momento, las autoridades temían un escenario desastroso, una inundación de 100 años.
Una inundación de 100 años es una inundación que tiene una probabilidad de ocurrir cada 100 años. Pero esto no ocurre una vez cada 100 años, sino más bien es una probabilidad estadística de 1 en 100 cada año. Una inundación de 100 años fue particularmente temida ya que amenazó directamente a los 2 millones de habitantes de la capital. Esto es lo que sucedió en 1910. En ese momento, el Sena alcanzó un nivel récord de 8 metros, es decir, 6 metros por encima de su nivel medio. En el transcurso de varias semanas, llegó a varios distritos e inundó más de 20.000 edificios. Hubo grandes daños. Este evento tuvo un gran efecto en la ciudad, que desde entonces ha estado buscando una forma de protegerse a toda costa de otro evento como este. Para proteger París después de la inundación de 1910, hemos emprendido la construcción de grandes presas y estas 4 presas están situadas en uno de los mayores afluentes del Sena. Estas grandes presas abastecen a los lagos de los embalses. Durante el invierno, almacenan parte del agua descargada por la lluvia. Esto es lo que llamamos control de inundaciones. En verano, estos lagos juegan otro papel beneficioso para el Sena. Cuando el nivel del río está en su nivel más bajo, el agua almacenada permite que sea reabastecida. La cuenca del Sena puede ser extremadamente plana y porosa al mismo tiempo. Necesitábamos encontrar cuencas impermeables cerca del curso de agua y a través de un sistema de canales que tomaran el agua del curso de agua natural. Enviamos esta agua a la cuenca impermeable y esto nos permite limitar la aglomeración desde el primer metro hasta la región parisina e incluso más allá. Este es un gran reto. Pero para reducir incluso 80 centímetros de elevación de agua en París, necesitamos llenar 4 lagos de embalse con una capacidad de almacenamiento de 800 millones de metros cúbicos. 800 millones de metros cúbicos parecen enormes, pero con solo unas pocas semanas de lluvia, puede llegar a saturarse y llenarse por completo. Pero ¿qué sucede cuando las últimas subidas del nivel del agua se producen muy tarde en la temporada? Esto es lo que ocurrió en mayo de 2016. En esa época, los lagos del embalse se llenaban para normalizar el nivel del agua durante el verano, pero Île-de-France se vio afectada por una fuerte cantidad de precipitaciones. Estamos prácticamente al comienzo del verano meteorológico. Según los ingenieros meteorológicos, el verano comienza en Francia el 1 de junio. Así que cuando ya tenemos 3 veces el promedio de lluvias en mayo, te dices a ti mismo, bueno, ahora tiene que calmarse, se acerca junio y el comienzo del verano. De hecho, el suelo comienza a secarse en mayo porque la vegetación ha permanecido extremadamente húmeda y ahora a finales de mes está completamente saturada. Normalmente el agua se evapora gracias a la vegetación que se filtra en el suelo para unirse al agua subterránea. Pero cuando el suelo está saturado, el agua comienza a correr hacia los cursos de agua. A finales de mayo de 2016, el tiempo empeoró dramáticamente. En pocos días, las fuertes lluvias cayeron sobre Francia a un ritmo alarmante. En este mapa verán las acumulaciones de precipitaciones. Donde hay color azul es cuando hay lluvia que está por encima de los 150 milímetros en promedio. La región de Île-de-France y la cuenca de Sena se encontraban entre las más afectadas en ese momento. Medimos precipitaciones que normalmente representan entre 1/4 y 1/3 de nuestras precipitaciones anuales. En varias ciudades, París, Troyes, Orléans, vimos precipitaciones que alcanzaron de 140 a 180 milímetros. Todos los récords fueron batidos en mayo de 2016. Precipitación bajo fuerte vigilancia. Con el fin de prepararse ante las posibles inundaciones, los pronósticos de Vigicruise analizan las 24 horas del día los casi 22.000 kilómetros de agua que fluye en toda Francia. Vigicruise es un sistema que permite conocer el estado de progresión de los cursos de agua en tiempo real. Contamos con un sistema de equipos que nos permite implementar un sistema de alerta meteorológica desde verde, amarillo, naranja y rojo de acuerdo al nivel del agua. Y son elementos utilizados para predicción. La vigilancia se lleva a cabo en varios puntos del Sena, ya que la más mínima subida de agua podría provocar una catástrofe grave que afectaría a 20 millones de personas. En mayo de 2016, la atención se centró repentinamente en el Loa,
un río sin cauce natural. El río Loa aporta menos del 10% del caudal al Sena en París. Su cuenca es de unos 4.000 kilómetros cuadrados y fluye a una velocidad media de 20 metros cúbicos por segundo. El caudal medio del Sena es de 300 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, es un afluente de la orilla izquierda, un arroyo suave y menor. Sin embargo, un incidente menor fue objeto de lluvias inusuales el 28 de mayo de 2016. Villecruz registró una reacción inmediata del curso de agua en este hidrograma. Este gráfico muestra la evolución del nivel del agua de un río. Podemos ver aquí al río Loa, que suele estar a una altura completamente normal, aproximadamente unas decenas de centímetros, y de repente se ve la curva subir a grandes alturas de 3,50 metros. Estas alturas justifican una alerta roja en Loa en esta época del año. La alerta roja anticipa un llamado importante del nivel del agua, es decir, las inundaciones son más grandes, siendo una amenaza en la seguridad de la población. Cuando empecé a ver el hidrograma de la subida de la cuenca del Loa el 31 de mayo, empecé a ver su reacción y a comprender que no nos encontrábamos en circunstancias normales, y de hecho no lo fueron. Los 130 milímetros de lluvia trajeron 500 millones de metros cúbicos de agua, es decir, mucha agua, el equivalente a 200.000 piscinas olímpicas. Hubo 10 veces más agua de lo normal en el Loan, una cantidad extraordinaria que se desbordó desde el río hacia las llanuras. Las grandes ciudades se inundaron rápidamente. Nunca se había registrado un fenómeno de esta magnitud en la historia. En el caso de Loan, estamos presenciando una inundación absolutamente extraordinaria. Su periodo de recuperación caracteriza su carácter inusual, asciende a cientos, incluso miles de años. El 1 de junio, esta inundación histórica conmocionó a los habitantes de Namur y llegó a más de 1 metro de agua en el centro de la ciudad. Hubo una evacuación de emergencia de esos 4.000 habitantes. Frente a esta gran crisis, nada parecía impedir la progresión de esta inundación sin precedentes, ni siquiera los famosos lagos de embalse. El río Loa desemboca en el Sena después de los lagos del embalse, por lo que estos ni siquiera entraron en juego. Cuando vimos lo que estaba pasando más arriba, nos dijimos, eso es lo que nos espera en París. Y creo que fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de la gravedad de la inundación. Una inundación no sumerge toda la región en un instante, sino que se extiende siguiendo el curso del río como una ola desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Los científicos llaman a esta progresión de la elevación del agua una onda de inundación. Mientras que en 2016 el Loan pudo haber sido la mayor amenaza, los otros ríos también alcanzaron grandes niveles de agua debido a las fuertes lluvias. Y en este caso, el principal riesgo que plantea una cuenca de drenaje es ser víctima de las ondas de inundación simultáneas de diversas fuentes, un fenómeno conocido como inundación concurrente. Lo que es importante es que las olas de las inundaciones que se extienden desde diferentes cuencas eventualmente se encuentran entre sí y se convierten en una sola. Si hay varias cuencas que reaccionan y luego se unen, podemos terminar con niveles de agua que son muy elevados. En junio de 2016, estas catastróficas inundaciones no tardaron en llegar hacia el río Sena. Todo se sumergió en el río principal a pocos kilómetros de París. En el corazón de la capital, bajo el puente de Austerlitz, las autoridades midieron un nivel de 2 metros. En ocasiones, el río alcanza niveles críticos. Podemos observar un aumento en el nivel del agua de 5 centímetros por hora. A partir de los 3,7 metros cerramos la carretera Georges Pompidou entre el puente Garigliano y el puente Birhaken, por el que pasan miles de autos cada día. A partir de los 4,3 metros se detuvo la navegación fluvial, lo que tuvo un impacto económico significativo. Luego el nivel siguió subiendo. A los 5,8 metros el agua comenzó a filtrarse a las estaciones de metro que luego tuvimos que cerrar. Menos de una semana después de las primeras lluvias en Loan, el tope de la inundación del Sena fue de 6,10 metros.
La SOAV, en el puente de Alma, un punto de referencia popular para los parisinos, no ha visto tal nivel de agua desde 1982. Nunca habíamos visto o calculado la altura que se alcanzó en esa época del año. No habíamos imaginado que la altura del agua en primavera iba a elevar los ríos tan rápido y en tan poco tiempo. Eso fue algo totalmente impredecible. Aunque París evitó una inundación importante, el impacto fue mucho mayor tanto en aguas de las llanuras como en la capital. Este desastre obligó a más de 20.000 personas a abandonar sus hogares. Después de la inundación de 1910, elevamos las orillas del río de París a 8,60 metros a cada lado. Sin embargo, los suburbios no existían para entonces. La concentración demográfica en Île-de-France es tan elevada que necesitamos encontrar terrenos para resolverla, y en las últimas décadas se ha construido sobre zonas de riesgo de inundación. En 2016, la inundación del Sena causó más de 1.000 millones de euros en daños. Si una tragedia como la de 100 años atrás, en 1910, hubiese ocurrido, probablemente ocasionaría un costo de unos 30.000 millones de euros. Esto habría afectado a 5 millones de personas solo en Île-de-France. Las áreas cercanas a los cauces del agua no son las únicas que se ven afectadas por inundaciones catastróficas. La mayoría de las costas de nuestro planeta también son afectadas. Millones de personas que viven en la costa corren el riesgo de ser sumergidas por los mares y los océanos. Esto se conoce como inundación marina. La inundación marina es cuando el agua salada del mar es capaz de llegar a la tierra. Y tenemos este fenómeno en el que el agua destruye las estructuras defensivas o diques. Entonces tenemos una invasión de agua de mar sobre toda la costa. Hay dos tipos de inundaciones marinas en el mundo. El más conocido es el tsunami, que generalmente es causado por terremotos. Se caracteriza por una gran ola que se rompe en la costa, provocando un repentino aumento del nivel del agua a lo largo de todo el litoral. El otro tipo de inundación marina se debe a razones meteorológicas, como huracanes o tormentas violentas. Es este segundo tipo de inundación el que amenaza la costa atlántica francesa. En 2010, la tormenta Cynthia provocó inundaciones en las costas de Charente y Vendrell con grandes daños. Fue una de las peores inundaciones marinas jamás experimentadas en la Francia continental. Todo comenzó el 27 de febrero de 2010. Los meteorólogos habían pronosticado una tormenta extremadamente intensa en la costa atlántica francesa. Vimos una bolsa de viento muy fuerte que alcanzaba los 150 kilómetros por hora en el área de la costa atlántica. Es la primera vez en 8 años que el procedimiento de vigilancia está en marcha y que Charente-Maritime y Vendée están en alerta roja. Así que una vez cada 8 años, solo muestra cómo nos sentimos con esta tormenta. Pensamos que iba a ser algo mucho más serio. La llegada de la tormenta Cynthia estaba prevista para el 28 de febrero entre las 2 y las 5 de la mañana. Pero esa noche hubo otro problema que alarmó a los pronosticadores: la marea alta y la posición de la luna. Es este cuerpo celeste el que tiene mayor influencia en las mareas de nuestros océanos. La Luna tarda 28 días en recorrer la Tierra y en 2 posiciones específicas ejerce una atracción muy grande que desencadena la marea alta de la primavera. En otras palabras, la amplitud es muy importante. Esto es lo que sucedió durante Cynthia, porque tuvimos la tormenta en la marea alta de la primavera. El 28 de febrero se anticipó un aumento de la marea de 6.5 metros. Esta es la diferencia entre marea alta y baja. Pero en la noche de la tormenta Cynthia, el nivel del agua alcanzó más de 8 metros. Cada subida del nivel de agua que supera lo previsto es lo que llamamos una sobrevaloración. Y en el caso de Cynthia, la sobrevaloración fue de 1,5 metros más alta.
Esta sobrevaloración está en parte ligada al sistema de baja presión de la tormenta que lleva el agua a la cima y permite que su nivel suba casi medio metro. El último metro es causado por el viento que golpea contra la superficie del agua. Mientras más fuerte el viento, más fuertes son las olas y la marea se eleva. Por lo tanto, todas estas condiciones se unen para empujar las olas destructivas contra el dique y romper la tierra, lo que causaría terribles inundaciones. El tiempo juega un papel muy importante, como en el momento en el que inicia la tormenta. Por desgracia, la tormenta Cynthia impactó con marea alta y eso obtiene una sobrevaloración de 1,5 metros cuando el agua entra en la tierra. En este caso, está claro que no hay nada que se pueda hacer. Pocos son los casos cuando ocurre esta combinación de la naturaleza al mismo tiempo. En el caso de Cynthia, las inundaciones marinas se extendieron por zonas habitadas situadas en tierras muy bajas. Estas regiones solían estar bajo el agua en cada marea alta. Una forma que encontró el hombre para controlar la marea alta fue construyendo estos diques y evidentemente en Shoreham Maritime se construyeron muchos diques y terminamos reclamando esos terrenos y por ese motivo obtuvimos tierras del océano, tierras que son más bajas que el nivel del mar en la marea alta de primavera. En Shoreham Maritime, al sur de La Rochelle, Aitre fue una de las ciudades más afectadas por Cynthia. El área del desastre está justo detrás de estos diques en estos famosos pólderes. Ana y su familia habían vivido aquí durante años. En la noche de la tormenta todavía estaba despierta cuando hubo una oleada de agua en su jardín. Vimos que el agua llenó completamente el jardín hasta la parte superior de la ventana. Así que nos dijimos, estamos en nuestra propia casa, pero estamos en el mar. ¿Por qué el agua subió tan rápido? Cuando las olas alcanzaron su altura máxima y rompieron sobre los diques y llegó a regiones habitadas, esta agua quedó atrapada entre el sistema de protección y los ferrocarriles construidos sobre el malecón. El agua ya no podía regresar al mar porque el nivel de la tierra estaba por debajo del nivel del mar. Y los habitantes quedaron atrapados en esta estrecha cuenca. Y cuanto más alto sube el agua, más presión se ejerce sobre las casas. La abertura más pequeña se convierte en un peligro potencial. Allí fue cuando empezamos a ver mucha agua por todas partes, que venía de cualquier entrada. Había mucha agua entrando de todas partes, incluso de la puerta. Lo mismo ocurrió con la ventana. A través de ella entraba el agua por todas partes y poco después la ventana explotó. El agua inundó el interior de la casa en cuestión de segundos y subió rápidamente a 1.8 metros. Ana y su familia tuvieron que reaccionar inmediatamente. Su única opción era escapar a las afueras. Tuvimos que salir de la casa porque no sabíamos por dónde iba a entrar el agua. Como es una casa de una sola planta y todo está cerrado, corrimos inmediatamente. El hecho de tener viviendas de una sola planta, como vimos en la tormenta Cynthia, significa que somos extremadamente vulnerables y que los seres humanos están directamente afectados. Es decir, no existe la posibilidad de que todos tengan un piso de refugio y por lo tanto la seguridad de esas personas está en riesgo. Por suerte las llaves estaban en la puerta para que pudiéramos abrirla. Todos salimos muy rápido afuera y entonces tuvimos que nadar en el mar. Para salvar sus vidas, ellos nadaron en aguas muy frías. Y al igual que las inundaciones de ríos, el agua no es transparente, sino oscura y llena de residuos. Y este es el barro que llega a todas las regiones. Esto cubre las casas y jardines, lo cubre todo. Vemos que es un sedimento muy arenoso, y si hay olas o, peor aún, si hay una tormenta, entonces va a seguir el movimiento del agua. Pero esta agua turbia tiene otra desventaja, es salada. Cuando se producen inundaciones marinas, se producen consecuencias dramáticas en el suelo. El agua salada volverá a entrar en el agua subterránea y eso traerá consigo muchos daños en la agricultura. Por lo tanto, tenemos un impacto en la vegetación que es una situación mucho más grave que con el agua dulce. La tormenta Cynthia causó un número devastador de víctimas humanas. 47 muertos en Francia.
Casi todos ellos personas atrapadas en sus casas por inundaciones repentinas. En cuanto al océano, le hemos ganado. En los últimos siglos hemos poblado las costas, pero son extremadamente frágiles y poco a poco los océanos buscarán recuperar sus propios terrenos. Estas inundaciones marinas amenazan aún más costas en todo el mundo bajo la influencia del calentamiento global. Durante un siglo, los científicos han registrado un aumento promedio de la temperatura de 1 grado. Un valor que parece muy mínimo, pero que tiene consecuencias directas sobre las inundaciones. Desde el comienzo de la Revolución Industrial, el nivel de los océanos aumentó en 20 centímetros. Por lo tanto, en el caso de las zonas costeras con riesgos de inundación, este aumento obviamente desempeñará un papel clave en las inundaciones. Este aumento en el nivel del agua no es probable que se detenga muy pronto. Los pronósticos más pesimistas sugieren un aumento de la temperatura de 6 grados para finales de siglo. Si el clima se calienta rápidamente, este aumento podría llegar a 60, 70 u 80 centímetros. Incluso han dicho que llegará hasta 1 metro a finales de este siglo. Tendremos inundaciones aún mayores, con mayores alturas y por lo tanto más daños, lo que contribuirá a la inundación de áreas que actualmente no se encuentran en zonas de riesgo de inundación. Las inundaciones han amenazado grandes costas de muchos países en el mundo. En Asia, Bangladesh se ha convertido en el país más expuesto al calentamiento global y sus efectos en la actualidad. Las inundaciones que devastan cada año este pequeño país son consecuencias de este fenómeno de gran escala y podrían afectar a varias zonas de casi cualquier parte del planeta. Bangladesh es una zona muy especial en términos geográficos, ya que 2/3 de la tierra está situada a 5 metros por debajo del nivel del mar, por lo que es especialmente vulnerable a las inundaciones marinas y especialmente a las subidas de nivel del agua. Calculamos que hay 170 millones de habitantes en Bangladesh, en un área de tierra alrededor de 1/4 de la superficie de la Francia continental, así que tenemos que imaginar una densidad de población de 1.200 habitantes por kilómetro cuadrado. Es como si pusiéramos la población de todo el mundo en América, lo que nos da una idea de la densidad actual de la población de Bangladesh. Viviendo en el delta más grande del mundo, la población ha tenido que lidiar con el agua. De hecho, hay 3 ríos principales que atraviesan Bangladesh: el Ganges, el Brahmaputra y el Meghna. Pero eso no es todo. El país también cuenta con otros 230 cursos de agua que cubren alrededor de 1/10 parte del territorio. Bangladesh tiene uno de los sistemas fluviales más dinámicos y densos del mundo, por lo que experimenta inundaciones anuales que pueden cubrir entre el 25 y el 40% de todo el país. Este es un año normal, pero Bangladesh, en su peor año, ha experimentado inundaciones que han cubierto hasta el 60-70% de la tierra. Estas inundaciones se extenderán aún más con el calentamiento global, porque el aumento de la temperatura también causa períodos de lluvia cada vez más intensos. Los climatólogos explican este fenómeno con la evapotranspiración. La atmósfera junto al vapor de agua es como una esponja. Eso tiene la capacidad de absorber el vapor, pero solo hasta un cierto límite. Y mientras más caliente es la atmósfera, más alto es este límite. Así que una atmósfera más cálida contiene más vapor de agua. Cuando se eleva la temperatura 1 grado centígrado por encima de la temperatura media con la que estamos familiarizados en la Tierra, se produce un aumento del 6 o 7% del vapor de agua contenido en el aire. Al final, el aumento de la humedad generará millones y millones de metros cúbicos de agua de lluvia, que en algún momento deberá aterrizar en algún lugar. Toda el agua que cae en las grandes montañas del Himalaya abastecerá los arroyos y cuencas que terminarán en los principales ríos y finalmente en el delta del Ganges. Las fuertes lluvias hacen que el agua suba hasta 20 veces más de lo normal en los ríos. Provoca inundaciones que dejan a millones de personas damnificadas. Debido al aumento de los océanos, Bangladesh está ahora en peligro de desaparecer.
Estimamos que cada año hay 10.000 hectáreas de tierra que desaparecen con la erosión de Bangladesh. La mayoría de los expertos creen que para el año 2050 el país corre el riesgo de perder entre el 17 y el 20% de sus tierras. Las predicciones son más alarmantes cuando se trata de un alto nivel de población en el que superará los 200 millones de habitantes. El número de refugiados climáticos en el país podría llegar a 50 millones de personas. Una migración que no se limitaría solo a Bangladesh, sino a todo el mundo. De aquí al 2050 estimamos que entre 200 y 250 millones de personas tendrán que ser evacuadas debido a desastres naturales, siendo un caos por las inundaciones. Estos grandes movimientos crean un círculo vicioso. La migración hace que las ciudades se conviertan en zonas de riesgo de inundaciones. Pero las nuevas construcciones amenazan con agravar los daños y las pérdidas económicas causadas por las inundaciones. Solo en Europa estimamos que entre hoy y 2100, el coste anual será entre 7.000 y 100.000 millones de euros. De hecho, es cada vez más urgente que cambiemos nuestras actitudes. Hoy nuestra única opción y solución es encontrar la forma de adaptarnos. Protegernos contra las inundaciones es primordial, porque según los científicos, la historia del clima ya está escrita hasta el año 2050, pero la humanidad todavía puede mejorar la situación para el año 2100. Nuestra última esperanza es prepararnos para las inundaciones, una de las fuerzas más devastadoras de la naturaleza en el planeta.